Lo primero que necesitas saber es que contamos con diferentes materiales para podernos apoyar en lo que es el tejido. El principal o la principal herramienta que vamos a encontrar pues van a ser nuestros ganchillos de crochet, que son como estos que puedes ver aquí en pantalla. Como puedes darte cuenta, algunos son más gruesos que otros. Si te das cuenta, este es mucho más grueso que este que tengo acá. Ahora bien, ¿de qué depende o en qué nos va a servir que unos sean más gruesos que otro? Bueno, primero que nada va a depender de el hilo, el estambre o el tipo de material con el que tú vayas a estar tejiendo. Por ejemplo, si yo tengo un estambre que es un poco más grueso, pues voy a necesitar un gancho por consecuente que sea más grueso para que yo pueda agarrar mucho mejor ese estambre. Si yo por su parte tengo un material que es mucho más delgado, una hilaza o un estambre muy delgado, pues entonces voy a requerir un gancho que sea mucho más delgado. Por lo regular, los estambres por la parte de atrás, cuando tú los compras, es decir, en la etiqueta, te indica con qué tipo de gancho se debe de tejer ese estambre. Entonces, por ese lado no nos podemos preocupar porque la mayoría de los estambres, cuando tú vas y los compras, traen en su etiqueta con qué material se debe de tejer para que no estés ahí como pensando en cuál sería el adecuado o que no vayas a escoger uno más grueso o más delgado del que debe de ser. Entonces, bueno, mientras más grueso, es decir, mientras más grueso sea mi gancho y más gruesa sea mi lana, pues más grande me va a quedar mi tejido. Mientras más delgado y más chico sea, pues más pequeño me va a quedar mi tejido. O sea, voy a hacer cosas más pequeñitas. Entonces, y más apretado, porque el tejido pues también se va apretando, entonces se va a hacer como un poquito más cerrado y por consecuencia se va a hacer más pequeño. También vamos a estar ocupando lo que son tijeras, obviamente, para poder cortar tus piezas. Y esta cosita que se llama marcador de vuelta. Lo que hace es irte indicando cuántas vueltas llevas, porque llega un momento en donde cuando estamos haciendo nuestro amigurumi, debemos de hacer, por ejemplo, no sé, 5 vueltas continuas de cierta cantidad de puntos. Entonces, para no olvidar cuántas vueltas llevamos, porque a veces es muy difícil estar pensando en cada vuelta cuántas llevamos, pues entonces tenemos este marcador que, como te das cuenta, nos va indicando o vamos marcando aquí el número de vueltas que vamos llevando. Por ejemplo, cuando vayamos a la vuelta número 4, pues lo marcas. 5 lo marcas y así sucesivamente. Entonces, para eso es para lo que nos ayuda este marcador de vueltas. También te vas a apoyar mucho o vas a necesitar algún clip si tienes para cabello para poder marcar lo que son tus vueltas o de algún estambre de otro color diferente al que estés utilizando. Por ejemplo, cuando nosotros de repente tenemos un tejido como esta que tengo aquí y vamos a suponer que aquí es en donde empieza, en donde estoy empezando a tejer. Entonces, más adelante lo vamos a ver, y te va a quedar más claro, pero quiero que veas qué materiales son los que vas a necesitar para apoyarte en pues ahora sí que en este tutorial, para que no se te dificulte a la hora de tejer y te sea más práctico. Entonces, haz de cuenta que nosotros vamos a empezar una vuelta. Como no hay nada que me indique dónde empiezo y termino una vuelta, cuando estoy haciendo vueltas continuas de una misma cantidad de punto, lo que voy a hacer es marcarlo con ya sea un marcador de vueltas, que los venden, son de plástico. Sin embargo, a veces no sujetan bien. Yo no te lo recomiendo y de hecho yo no los uso porque a veces se zafan muy fácilmente y se pierde la vuelta. Entonces te recomiendo que uses o un pedacito de estambre y lo metas en el punto número 1, en donde inicia tu vuelta, para marcarla y continuar tejiendo. Y nuevamente cuando llegues aquí, pues sabrás que aquí termina porque aquí está el punto de inicio. Entonces, esa es la finalidad que cumple el marcador de vueltas, o puede ser con un clip de cabello también. Entonces, esos son los materiales básicos que vamos a estar necesitando a la hora de tejer. Como te digo o como te explico, más adelantito vas a ir viendo a qué me refiero o cómo utilizamos pues estas herramientas, porque yo sé que ahorita de inicio pues de repente no logramos comprender todo, pero ya una vez que estamos tejiendo, que ya lo estamos elaborando, es muchísimo más fácil comprender cada uno de los conceptos que te estoy mencionando.